Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Guatemala y El Salvador, Costa Rica, Haití, Nicaragua, Honduras y Panamá, Norteamérica, México y Perú, Cuba y Canadá, son hermanos soberanos de la libertad, son hermanos soberanos de la libertad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Directo a tu CPU, tu programa que se transmite por Telestar Televisión, Supercable, Canal 3 a nivel de Lima Metropolitana y por las redes sociales, como siempre, pues en el marco de nuestra Fundación Universidad Hispana, el evento César Vallejo, el poeta de los Heraldos Negros, de Trilce, de España apartan de mí este cáliz, el poeta de poemas humanos, el gran César Vallejo, con la convocatoria para el concurso periodístico literario que lleva su nombre y poético, naturalmente, César Vallejo 2020. Tenemos para hoy una reunión más con los finalistas de este evento que faltaban por darlos a conocer para que los conozcan a nivel de nuestra audiencia latinoamericana y más allá incluso de Latinoamérica, porque con esto de las redes sociales pues es universal la comunicación. Y tenemos precisamente a dos invitados. Uno se llama Carlos Javier Jarquín y Moisés Cárdenas. Ellos nos van a contar algunas situaciones concernientes a su mirada migratoria, a su participación en el evento y lo más importante, pues, el hecho de compartir unos minutos a nivel de nuestras redes sociales y, como siempre, por Telestar Televisión, Supercable, Canal 3. Gracias a Richard Huarcaya, quien nos ha dado esa posibilidad de que ustedes no solamente puedan verse por las redes sociales, sino también a través de este canal televisivo. Bien, los saludos. Vamos a comenzar por Carlos Javier Jarquín. Carlitos, ¿desde qué parte te reportas? Saluda a la audiencia. Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Javier Jarquín, escritor, poeta y columnista internacional nicaragüense y actualmente vivo en Costa Rica. Ajá, desde Costa Rica, entonces, bueno, saludos a Costa Rica. Ya nos vas a contar algo de los entretelones que por ahí veíamos en las noticias, al margen de lo que vamos a conversar eminentemente relacionado con el tema migratorio. Entretelones que siempre pues en la noticia que de escándalo preocupa a la teleaudiencia, ¿no? Y es bueno que tú que estás en la zona pues nos comentes algo. Dentro de varios momentos nos dices algo al respecto. Moisés Cárdenas, tus saludos. Hola a todos, a toda la audiencia. Es un placer saludarlos. Soy Moisés Cárdenas, poeta y escritor venezolano, profesor de educación castellano y literatura, y vivo actualmente en Córdoba, Argentina. Y le mando un saludo desde acá, desde el sur, Córdoba, Argentina. Bien, entonces estamos ubicados entre Argentina y Córdoba. Tanto Carlitos como Moisés no están en su país de origen, son migrantes. ¿Cómo así te fuiste, Carlitos, para Costa Rica? Coméntanos un poco cuál fue tu periplo y por qué. Sí, bueno, en Nicaragua, como quizás han mirado las noticias, hemos vivido tristemente solo en dictadura y ha sido complicado. Entonces, no hay una libertad de expresión a como debería de ser, ¿verdad? O como otros países lo tienen. Yo tuve que salir por motivo de que yo quería dar a conocer lo que yo escribo, dar a conocer mi talento, y en Nicaragua se me hacía difícil. También yo no pensaba irme para Costa Rica, yo pensaba irme para México o para Panamá, pero como es en Nicaragua, es el centro, y entonces se me hacía difícil irme para México por la distancia, me salía más caro. En cambio, en Costa Rica era muy cerca y muy barato, y estoy acá en Costa Rica y me ha ido muy bien.
en lo que cabe, ¿verdad? ¿Qué tiempo tienes por allá, Carlitos? ¿Ya tienes un buen tiempo o recién relativamente corto tu No, migración? no, es corto, prácticamente tengo 5 años, Ujú. Bueno, sí. hasta cierto punto ya tienes un tiempo un poco más largo, creo, que el de Moisés. Moisés, coméntanos cuál fue tu salida, cuándo y por qué. Bueno, las razones son obvias porque Venezuela atraviesa por situaciones difíciles, pero tal vez algo muy puntual en tu caso. Bueno, sí, formo parte de esta diáspora venezolana, de estos casi 5 millones de venezolanos, ¿no? Que han tenido que huir por muchas razones. Yo salí de Venezuela en el año 2010, ya tengo acá en Córdoba, Argentina, 11 años. Si bien para el año 2010 Venezuela estaba comenzando a padecer muchas dificultades, y en realidad desde el año 2000, cuando comenzó todo en Venezuela, nunca pensé emigrar, ¿no? Nunca pensé, ¿no? Pero el amor también me llevó a una forma de migración. Conocí a la que hoy día es mi señora, pero fue ese momento justo a la salida y bueno, se unificó todo ese maremoto entre el amor y el caos venezolano, dejando ese amor por una tierra, el terruño que siempre aguardamos y ese amor humano que trasciende, ¿no? Entonces, bueno, fue una de las razones. Si bien desde la distancia padezco igual necesidades, porque mi migración también ha sido forzada, podemos decirlo así, ¿no? Acá en Argentina he trabajado como muchos inmigrantes venezolanos a pesar de un título, de todo lo que hemos podido hacer, ¿no? Y, pero desde la distancia también veo lo que padecen mis familiares que siguen estando allá en Venezuela, amigos, y bueno, hoy día me ha fortalecido y escribí una novela en la cual trata toda esa historia venezolana y que hoy día padecemos, ¿no? Entonces veo los migrantes de un lado o del otro de las fronteras y realmente lo que nos pasa a la humanidad, ¿no? Dentro de la migración de ambos, ¿ustedes podrían decir que hay una coincidencia? Por ejemplo, para el caso de Carlitos, sale de un gobierno nicaragüense que tiene afinidad con el gobierno venezolano actual. ¿Qué podrías tú decir de que efectivamente son algunas situaciones semejantes que los expulsan a salirse de sus países? ¿Qué dirías tú, Carlitos? Sí, prácticamente lo que es Nicaragua y Venezuela políticamente actualmente tienen muy buenas relaciones, ¿verdad? De Centroamérica es el único país con que tiene buenas relaciones Venezuela y siempre han estado apoyándose mutuamente en lo que puedan y yo pienso que sí, totalmente coincido con eso de que hemos sido víctimas, ¿verdad? De estos dictadores prácticamente, todos los, tanto venezolanos como nicaragüenses, porque en Nicaragua pues está muy difícil la situación, difícil. En estos días acaban de aprobar una ley terrible relacionada con las redes sociales y eso viene a afectar mucho a la población, igual que Venezuela, ¿verdad? Uh-huh. Bien, ¿qué nos dice Moisés? ¿Hay una coincidencia, una afinidad política tal vez que los expulsa a ustedes? Ahora, ¿por qué no hacen como algunos otros? Por ejemplo, en Nicaragua hay muchos poetas reaccionarios, revolucionarios, ¿no? Y tal vez Carlitos pudo haber inclinado su poesía hacia el sandinismo. Bueno, Moisés, ¿tú qué dices? Sí, hay una relación, ¿no? Esto yo creo que va mucho más a esos valores familiares, ¿no? Que quizás tengamos muchos, ¿no? Y Venezuela con Nicaragua sí hay una similitud política, hay una similitud en la cual de unificación, ¿no? Y eso cuando es político daña lo social y vamos hacia un paso que tenemos que trascender o vivir juntos todos, que es la parte económica, ¿no? En la actualidad Venezuela padece tanta dificultad, ¿no? En el caso de una persona pensionada gana menos de $1 al mes y en el caso de un jubilado gana $4 al mes. Entonces, el kilo de carne supera los $4. Es decir, al cambio venezolano se necesitan 2 sueldos para alcanzar un kilo de carne, ¿no? Entonces, cuando uno pesa esa necesidad y ve los platos vacíos en las mesas de muchos familiares cercanos,
realmente es doloroso. Al no comer no hay pensamiento y se está debilitado el cuerpo. Entonces, cuando sales para ayudar simplemente a la familia que está allá, no solo los padres, hermanos, siempre te mandan problemas, te dicen que hay dificultades económicas, que le faltan medicamentos, hasta zapatos, y estás de inmigrante y puedes uno trabajar, en el caso mío, ¿no? He trabajado de mesonero, jardinero, albañil, muchas cosas con la finalidad de ayudar. Entonces, creo que sí hay similitud de estos gobiernos dictatoriales que realmente destruyen a ciertas familias, y por ese amor familiar y por ese vínculo que tenemos con nuestros seres queridos, sí, hacemos todo lo posible, tanto para ayudar en que estamos acá y con los que están allá, ¿no? Es como querer ser superhéroes, pero no poderlo, pero tratar de hacerlo mejor por amor, ¿no? Y hay similitudes políticas que nos están llevando mucho gente joven a comenzar a buscar una mejor esperanza, un mejor futuro, ¿no? Ahora, en el caso de lo que inferíamos, ¿por qué no inclinarse, por ejemplo, por un verso al estilo reaccionario, contestatario, clásico de muchos poetas nicaragüenses? ¿Por qué no identificarse con eso? ¿Qué te aleja de eso? ¿Qué te expulsa? ¿Qué te saca de ese raciocinio, Carlitos? ¿Y a qué se debe que en las últimas horas hay un cierto sacudón en el pueblo costarricense a través de la noticia que hemos recibido, ¿no? Sí, realmente que sí, la poesía revolucionaria, pues yo he escrito muchos artículos relacionados con eso, porque yo pienso que el escritor debe ser la voz del pueblo, el que tiene el privilegio de poder escribir en periódicos internacionales, es prácticamente la voz del pueblo, ¿verdad? Sí, sobre todo de aquellos indefensos, y el escritor es un representante. Entonces, es bastante complicado, sí, obviamente, ¿verdad? Para un autor, sobre todo cuando está en el país, y por obvias razones hay que salir. Y lo de Costa Rica, sí, está bien complicado. Realmente, acá en Costa Rica, por lo de la huelga, recientemente hubo huelga relacionada con lo de la cultura, porque el gobierno quiere cortar el presupuesto de la cultura. Entonces, por eso los artistas, escritores, poetas han hecho huelgas. Y también, últimamente, estamos en un año de mucha pandemia, ¿verdad? Exagerada, y el gobierno ha subido muchos impuestos. Entonces, la población ha salido a la calle, ¿verdad? Ok, bien, luego nos vas a dar más detalles al respecto. Vamos a saludar a un amigo que no está inmerso de pronto dentro del concurso, pero él está residiendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Y como ustedes saben, pues hay temáticas que ahorita nos jalan, nos llaman a hablar un poco de lo que pasa por el norte, debido a que se vienen las elecciones y debido también a que muchos de ustedes, por ejemplo, Carlos Javier, que se encuentra viviendo en Costa Rica, saliendo de su patria original, que es Nicaragua, Moisés Cárdenas, que se encuentra en Argentina, saliendo de su patria original, que es Venezuela, seguramente dentro de sus planes tendría fácilmente el plan de llegar a vivir en el país que es el sueño americano, y para usted de contar, como es Estados Unidos, ¿no? O sea, si alguien te pone en la mesa esa posibilidad, ustedes inmediatamente saldrían de donde se encuentran. O sea, más aún con lo que comenta Carlos Javier, que increíblemente Costa Rica, que estaba tan bien, se está comenzando a complicar. Y para el caso de Moisés, ya dentro de breves momentos nos vas a explicar cómo así te choca el hecho de que tú salgas de Venezuela y te encuentres con un país como Argentina, que nuevamente apuesta por un gobierno bajo las mismas características de las cuales tú has salido expulsado. Bueno, si me permiten, bienvenido Rafael del Río, un compañero de estudios que hace muchos años que no nos vemos, pero gracias a la magia de la autopista de la información, pues lo tenemos aquí. Feliz cumpleaños, ayer fue tu cumpleaños, Rafael. Rafito, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Es un gusto verte, es un gusto saludarte a ti, a todos tus televidentes. La verdad es que múltiples emociones me embargan en este momento, y la mayor de todas es la alegría de verte
y saludarte después de muchos años, a través de, como tú bien lo has dicho, esta magia televisiva, esta magia de la tecnología. Bueno, coméntanos por qué te fuiste, cómo te fuiste. Yo te dejé aquí estudiando en el colegio y no nos volvimos a ver, ¿no? Y éramos felices, pero comenzaron las complicaciones, aparecieron los Alan García, los Fujimoris, los Toledo, los Humala y prácticamente nos sacaron del país. ¿Eso fue lo que te sacó o tal vez alguna pretensión simplemente de estudios? Coméntanos algo al respecto. Brevemente, fueron muchas cosas, ¿no? Básicamente, había una carrera exitosa, íbamos caminando muy bien, pero es muy triste tener que decirlo, porque yo lo viví en carne propia, que pues quedarte sin empleo a los 35, 38 años, en el Perú, las puertas ya no, las oportunidades ya no se presentan igual, se te cierran muchas puertas y parece mentira, pero tener 35, 38 años y perder un empleo o que tu empresa quiebre, es muy difícil volver a empezar, como cuando tenías probablemente 21, 22, 23, a veces puedes volver a empezar, ¿no? Entonces, después de un año sin éxito de tratar de buscar nuevos horizontes en mi país, como te dije, se cerraron muchas puertas, entonces decidí viajar a los Estados Unidos porque tenía una visa, tenía una oportunidad, y tomamos la decisión en familia y así lo hicimos, Jorge. Bien, bien. Bien por eso. A veces hay que tomar decisiones que son totalmente contradictorias para la tranquilidad, para la estabilidad que uno ya normalmente vive en el país de origen, pero esa es la razón, creo, de la migración, ¿no? No es hacer turismo. Hay gente que se equivoca, que piensa que salir del... Yo conozco el mundo, yo he estado, pero no es lo mismo que te vayas pues, sin retorno a que te vayas simplemente para volver en 15 días, 20 días, un mes, 2 meses o 3 meses. No, Sí, quedarse sí, ya es otra situación, ¿no? Y a el mí me sentimiento dijeron, de un migrante, pues, valga la redundancia, en estas conversaciones creo que trascienden, ¿no? Se nota en la mirada de Moisés, en el lenguaje de Moisés, en el lenguaje de Carlitos y ahora en el lenguaje de Rafael y de quien habla, que también vivió en el exterior, pues se nota esa situación vallejiana, ¿no? Ese vallejo que llevamos dentro todos. Bien, vámonos con Moisés. Moisés, coméntanos cómo te choca el hecho de llegar a un país que hace poco apostó por Macri y todos veíamos que había un viraje tal vez a una liberación económica y no sé qué más. Pero nuevamente ahora estamos bajo la misma situación que se presentó con Cristina Kirchner, ¿no? Y no sé, como que te persigue el chavismo por allá por Argentina, Moisés. Sí, no sé, que me hace acordar ese poema de Vallejo, el hermano Miguel, ¿no? Que Ajá. está en Trilce, ¿no? y se siente uno así como esa parte de Vallejo entre esas celdas, ¿no? Y queriendo, bueno, imaginar esos momentos de él, ¿no? De poeta, ¿no? Esa mirada incluso de Vallejo, ¿no? Sí, podemos decir que yo, más de esas razones, cuando llego acá a la Argentina, yo salgo de una universidad que estaba netamente chavista, digamos, sucia desde el lado de la infraestructura, ¿no? Panfletaria, ¿no? Panfletaria. Incluso yo daba clases de secundaria y una vez estuve enfrente de una manifestación y, y cuando salí, ya un año antes de partir de Venezuela, mi celular se me sale del bolsillo y me regreso a buscar el celular y venían detrás la turba agitando, ¿no? Bueno, cuando llego acá a la Argentina veo las universidades también en panfletaria sucia, con cosas a favor de Chávez y de todo, ¿no? Entonces comencé yo a decir, bueno, quería salir de eso, volver a venir. Me encontré con gente, escritoras, que dejaron de hablarme porque simplemente dije que no me gustaba y dejaron de hablar. Después viene esta parte de Macri, que yo dije, bueno, va a ayudar mucho a la parte económica que podría servirnos a nosotros, los venezolanos, que estamos pagando mucho en Argentina para ayudar a los que están allá, ¿no? Bueno, luego vuelve otra vez, pasaron rápido 4 años y no hubo nada de cambios. Y ahora
decir que sí, me persigue, me persigue hasta el punto que uno siente hasta tristeza, ¿no? Porque empiezo a analizar la sociedad argentina y es como que hay un torbellino que sí les gusta mucho ciertos pensamientos, ideales y que realmente es la sociedad que no quiere cambiar en sí, ¿no? Pero ¿qué pasa con el inmigrante que deseamos otro cambio? O sea, deseamos no vivir en esto para poder seguir surgiendo más, ¿no? Entonces aquí voy al poeta, al compañero que hablaba mucho, Carlitos, sobre esto de la poesía, ¿no? Y la pregunta que hablabas de esa poesía, ¿por qué no escribir esa poesía contestataria que hicieron algunos poetas, ¿no? Y bueno, en las situaciones que yo me considero que si llegara a escribir esos poemas, es que tendría que estar muy amoroso a esa forma de vivir cuando estás padeciendo una necesidad, ¿no? Entonces uno puede ser como poeta ese oficio de mantener la escritura, pero sí puede decir las verdades a través de la palabra, pero más que todo esa palabra humana que independientemente de nuestra situación o pensamiento político, todos somos seres en este mundo y podemos de una u otra forma sentirlo, ¿no? Y yo me siento así, porque yo viví una Venezuela distinta, una niñez muy hermosa, y hoy día cuando vi tanquetas militares frente a mi escuela de primaria, realmente sentí una tristeza muy grande de que realmente ya la gente sale con baldes a buscar agua y no tener luz por horas y horas, ¿no? Cuando era niño se iba la luz cada tanto, o sea, era muy raro, y nos sentábamos a tomar un café y mi papá contaba cuentos de fantasmas y desaparecidos. Hoy día los fantasmas ya deambulan de un lado a otro y realmente uno puede decir, oh, me voy para otro sitio y también está. Y es como que uno dice, bueno, es como complicado, ¿no? Y otros factores más, ¿no? Que involucran esto de inmigrantes, ¿no? Como que te persigue el chavismo. Bueno, así está el mundo actualmente. Pero en el caso de Carlitos, si Carlitos nos dices, tal vez en tu nota migratoria, alusiva al Día del Migrante, nos das algunas estadísticas, pero que ya corresponden a un tiempo anterior y son bastante grandes, ¿no? 244 millones de migrantes, 40% más que en el año 2000, para cuando escribiste esta nota migratoria, Carlitos. Para estos tiempos, creo que no está contabilizada la salida de los venezolanos. Coméntanos sobre tu nota migratoria y sobre las estadísticas que nos anotaste, valga la redundancia, Carlitos. Sí, realmente esa nota fue escrita para noviembre del 2018, ya hace 2 años, ¿verdad? Fue inspirada en lo que sucedió en Nicaragua en abril, exactamente el 19 de abril del 2018, y durante de abril a noviembre, según estadística de algunas organizaciones de Nicaragua, salieron más de 100.000 personas, ¿verdad? Afirman algunas estadísticas. Relacionado con los datos que salen ahí son de la ONU y sí es exagerado, ¿verdad? Más de 244 millones de habitantes, según se cree que son los emigrantes para esa fecha, ¿verdad? Estamos en el 2020 y lo que es en Venezuela del 2015 para a la fecha ha sido increíble, ¿verdad? La migración del pueblo venezolano. Y también esta nota fue inspirada también porque para el 2018 muchos hondureños, no sé si se acuerdan ustedes cómo iban las caravanas para México, pasaban por El Salvador, Guatemala, iban por tierra, ¿verdad? Los hondureños y que no los dejaron entrar a Honduras. Caminando, ¿no? Sí, sí, van caminando. Eso fue lamentable también y claro, es triste que nuestra región centroamericana y latinoamericana puedan emigrar hacia los países, ya sean europeos o para el mismo Estados Unidos de Norteamérica, y que nuestra región es una región rica en muchas cosas, sobre todo su geografía, su clima es de calidad y que los gobiernos no puedan invertir como en turismo, en dar una educación de calidad o quizás también atraer inversionistas de otros continentes. Sí. Sí.
Bien, bueno, tu narración por el Día Internacional del Migrante, que va a ser la cita final de nuestro evento el próximo 18, realmente lo vamos a hacer el día 20. Nos describe bastante la parte que todos debemos estar identificados, ¿no? con un día, pero todos los días creo que siempre la mirada hacia los inmigrantes es necesaria, porque pasan cosas difíciles a nuestros hermanos en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa incluso. Es continuo, es recurrente estar recibiendo informaciones lamentables, ¿no? De injusticia. Y dentro de lo que tú dices, por ejemplo, nunca te burles de un extranjero. Es una parte de la nota que nos escribes. En breve nos explicas algo sobre eso, ya para ir llegando a la parte de la conclusión de esta conversación. Pero vamos a preguntarle a Rafael, a propósito de que se vienen las elecciones, cómo está el ambiente allá en Estados Unidos, ¿en qué parte exactamente de los Estados Unidos estás tú? Y por esa zona, ¿qué dice el público, como diría don Francisco? ¿Cuál es la tendencia? ¿No? Y hasta dónde la burla hacia el extranjero que infiere en su nota migratoria Carlitos, pues está presente. O hay algunos dicen que ya en plenas elecciones, en pleno contrapunteo, han bajado un poco los insultos, o viceversa, ¿no? O al revés, ¿no? No sé, tú que estás allá en el fragor del combate político, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve el panorama, Rafael? Sí, así es, Jorge. Hay, como tú lo has señalado, un poco de todo, ¿no? Los políticos, que para mí la política es el arte de mentir bien, a veces exageran las cosas y unos insultan a otros, no muy lejano a lo que hacen los políticos de nuestros países también. Aquí el ambiente que se vive es un ambiente un poco distinto a otros años, porque yo pude vivir el ambiente cuando ganó y salió electo Barack Obama, el primer presidente negro de este país, y el ambiente no fue tan confrontacional como lo es ahora. Ahora hay gente que detesta mucho a Donald Trump por las distintas expresiones racistas que ha tenido, y hay gente que no le gusta mucho al otro candidato, que es el señor Biden. Entre ambos se acusan de corruptos, entre ambos se lanzan todo tipo de esas acusaciones, y se vive mucha, no sé si la palabra exacta es odio entre ambos bandos. O sea, los que van unos detestan a los otros, y creo que ese no es el espíritu de una democracia o de una elección, básicamente, ¿no? Por otro lado, siempre en distintos gobiernos siempre se han vivido personas que son racistas y que nos han tratado mal y nos siguen tratando mal. Gente que por el hecho de escucharte hablar en castellano o español, te exigen y te dicen de que tú no tienes por qué hablar de esa manera y que tú tienes que aquí hablar en inglés. Gracias a Dios a mí nunca me ha pasado eso, pero eso tú lo puedes ver en las noticias prácticamente a diario, ¿no? Gente que por su aspecto es estigmatizada, ¿no? Y es triste, es triste. Y déjame decirte que eso no solo se ve acá, ¿no? Se ve también en nuestros países, ¿no? ¿Tú estás hacia qué estado estás? ¿Hacia tu estado hay más latinos, menos latinos? No. Esto es un estado, si se le puede llamar un poco más gringo, es el estado de Carolina del Norte. Es un estado donde viven aproximadamente 5,000 peruanos, ¿no? Yo vivo en una de las ciudades principales del estado, que es la ciudad reina, la ciudad de Charlotte,
pero la capital es la ciudad de Raleigh. Y como te repito, desde hace 14 años llegué a California, viví 6 meses en California, 6 meses en New Jersey, y cuando llegué aquí, pues me gustó mucho y nos quedamos. Ya 14 años de ese hecho. Bueno, en breve nos dices por quién se inclina la balanza, por Trump o por Biden, dentro de breves momentos. Vamos con Moisés. Moisés, en el punto donde te encuentras, Argentina, con la crisis pandémica, la crisis económica, la crisis también en cuanto a la indefinición de la verdad, porque no se sabe si lo que dice el gobierno es realmente la cifra, por ejemplo, de los afectados por el COVID-19. No se saben muchas cosas porque el régimen tiene ciertas características que tú ya viviste en tu país de origen, que es Venezuela. ¿Cómo se aprecia o afecta o no, o simplemente no observan lo que va a acontecer en Estados Unidos dentro de pocos días? Sí, las noticias locales generalmente están más enfocados hacia el tema de la pandemia, ¿no? Hacia el tema también de la inflación que está viviendo actualmente la Argentina, una situación económica muy complicada, que está comenzando a parecerse mucho a Venezuela en muchos aspectos, está teniendo también muchos aspectos, y se habla de en algunos, un cambio constitucional, y eso, o un cambio de justicia, y casi va a parecerse a Venezuela, ¿no? Pero en relación a la situación estadounidense, a las elecciones, sí he leído mucho y sobre que el gobierno argentino pues le interesa que gane Biden. Y es uno de los, ya ha salido en noticias internacionales, que uno de los países que más le gustaría que gane Biden sería la Argentina. Las razones es por esto del nuevo cambio de la persona que ha colocado el gobierno estadounidense actual, de que no recuerdo el nombre de él, se me olvidó, disculpen el nombre, pero va a ser el que va a estar buscando el dinero que está por ahí, llamémoslo así. Entonces, como la Argentina le debe al Fondo Monetario Internacional y van a venir a cobrarle esa platita que anda dando vuelta, entonces en el fondo les interesa que Biden gane porque se inclinaría al aspecto ideológico, que fue muy amigo de los Kirchner y hubo relaciones con ellos. Incluso se habla de que Soros tuvo en Argentina acciones en la empresa petrolera que está acá. Entonces tiene un 5%, 10% de sus acciones. Entonces, una relación ideológica está unida. Incluso la Argentina apuesta a la ley del aborto, a la nueva ley de género. Y bueno, situaciones que están prácticamente carcomiendo a la sociedad argentina y se ve más, están allí, entre lo que está pasando adentro de la Argentina, pero sí apostando a que gane Biden. Digamos, eso está muy, 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 muy encima, ¿no? En expresiones propias hasta del gobierno, ¿no? Carlitos, en el caso de Costa Rica, ya que prácticamente estás inmerso dentro de lo que significa la calle, el comentario de Costa Rica, el costarricense, ¿por quién se inclina? Y si te vas hacia Nicaragua, creo que estarías observando el panorama casi en las mismas características que describe Moisés respecto a las elecciones norteamericanas. ¿Qué dirías al respecto, Carlitos? Sí, totalmente, así es. Con respecto a Nicaragua, ¿verdad? Por supuesto, le interesa que no gane Donald Trump. Y también en Costa Rica he leído, lo poco que he leído relacionado a ese tema es que gane Donald Trump, ¿verdad? También. O sea, Nicaragua apuesta por Biden y Costa Rica Sí, apostaría por Trump. Es lo que sí, infieres tú. Uh-huh. sí. Ah, bueno. Claro, quizás por el tipo de gobierno que tiene Costa Rica, se ponen un poco del lado de Trump. Sí, así es. Uh-huh. Sí. ¿No influye mucho lo que ha pasado en las últimas horas? ¿Es una cuestión esporádica o tú crees que eso va a volver a repetirse? Las manifestaciones en la calle, el saboteo de pronto. Es probable que vuelva a repetirse porque sí, el gobierno ha tomado unas medidas extremas, estamos en un año de pandemia y como que no era apropiado, ¿verdad? Subir los impuestos, sí. Y quitarle el presupuesto a la cultura, pues eso
es prácticamente una ofensa al arte, ¿verdad? Y sobre todo a quienes hacemos arte. Sí, entonces es probable que si el gobierno no pone medida a como debería ser o ir a un buen diálogo creíble, pues puede repetirse Bien. las protestas. Vámonos a Estados Unidos entonces. Rafa, ¿por quién se inclina la balanza? Si deseas, no nos revelas tu secreto, que lo tienes bien guardado, ¿no? ¿Por quién No, crees que va a ser tu voto si es que es posible revelar esa situación? Si no, simplemente, ¿qué dice el público? ¿Quién gana, Trump o Biden? bueno, si esa misma pregunta me la hubieses hecho hace 3 semanas, te hubiese respondido que las elecciones se las llevaba Biden y por paliza, ¿no? Porque la ventaja que le llevaba en aquel entonces era de más de 10 puntos porcentuales, ¿no? Lamentablemente, no sé si decir lamentablemente o felizmente, la verdad es que van a perdonar mi ignorancia, pero en Estados Unidos el presidente no es electo por voto popular, no es electo por mayoría de votos. Los presidentes en Estados Unidos son electos por colegios electorales. ¿Qué cosa es eso para tus televidentes que de pronto no lo saben? Te lo explico brevemente. Es una especie de puntaje que cada estado tiene. Cada estado otorga cierta cantidad de puntaje, que lo llaman colegios electorales, y que aquel candidato que llegue a sumar 270 colegios electorales es declarado el nuevo presidente del país. Para que tengas una idea, el estado de California otorga más o menos 20 o 20 por ahí cantidad de colegios electorales. Es por peso que tiene cada estado, ¿no? Hay estados que otorgan 5 colegios, hay estados que otorgan 20, 18, 6, distintas. Entonces, si tú ganas en California, obtienes 20 colegios electorales. Si ganas en Nueva York, obtienes... ¿Por quién se inclina tu estado, más o menos? Entonces, Carolina del Norte es un estado pendular. En Estados Unidos existen más o menos unos 10 estados pendulares, que a veces votan demócrata, a veces votan republicano. Pero hay estados que son netamente, tradicionalmente demócratas o republicanos. Por ejemplo, California es un estado netamente demócrata, ¿no? Texas es un estado netamente republicano. Carolina del Norte es uno de esos pendulares y los candidatos ahorita luchan por ganar esos 10 estados, es ahí donde van, hacen sus campañas. Un día están en Carolina del Norte, otro día están en Michigan, otro día están en esos estados donde es indeciso. Carolina del Norte ahorita está en el porcentaje, está más o menos hay un empate técnico en este momento. Y yo particularmente me inclino por Biden. Considero pero yo tengo que ser muy honesto contigo, con tus invitados, con Moisés, con Carlos y con todos tus televidentes, que yo no voy a votar, yo no puedo votar porque todavía no soy ciudadano, soy residente permanente. Para poder votar tengo que convertirme en ciudadano y para eso me faltan un par de años. Mi voto no sería por las cualidades de Biden, mi voto sería por simplemente un voto en contra de Donald Trump, porque yo lo considero un tipo racista. Entonces, no investigué mucho, me van a perdonar por las cualidades o las virtudes de Biden, pero si yo tuviera que votar, mi voto sería para Biden, ¿no? Y creo que en Carolina del Norte cualquier cosa puede pasar, las ventajas, las diferencias se han estrechado. Empecé diciéndote que si me preguntabas esto hace 2, 3 semanas, te hubiese dicho Biden, pero ahorita los estudios indican que la ventaja sigue siendo para Biden, pero ya no de 6, 7 puntos porcentuales por estado, sino de 3, 4 puntos porcentuales por estado. Sigue siendo para Biden, pero recuerda que todavía falta una semana y parece que vamos a tener una final de fotografía. Se sienten pasos, que puede haber una sorpresa o un repunte por parte de Trump con su dominio que tiene también de la parte de los medios de comunicación. El hombre es muy
Sí. muy atrevido, muy extrovertido, y eso le gusta al público. A algunos no les gusta, pero creemos que existe un nacionalismo también muy fuerte, ¿no? Exacerbado Sí. en el americano, y apela a eso Donald Trump. Pero bueno, vámonos ya a despedirnos de nuestra reunión con Moisés, que nos habla de calles rotas y sin alumbrado, con las ruedas de los camiones verdes que se quiebran por las lágrimas, caídas de los seres de alas metálicas, dice Moisés en su nota migratoria. También habla de que las armas infunden poder, el pájaro sale de su cueva, toma impulso y vuela. Y así voló Moisés a la Argentina. Lamentablemente lo persiguen ciertos escenarios que él no quisiera ver, pero así es la política. La política siempre va detrás de los soñadores, de los poetas. Tu despedida, Moisés. Sí, esos versos forman parte de ese cantar que viene unido a una novela que escribí, Los ojos en exilio, ¿no? Y como contaba, mi niñez trascendió de un pueblo caribeño, alegre, chévere, ¿sí? En esa década de los 80, 90, luego que le abrió paso a la inmigración bastante, le abrió paso a todos los inmigrantes, a italianos, españoles más. Venezuela creció en base a los españoles, italianos, árabes. Y hoy día muchos de nuestros paisanos en muchas regiones han sufrido la discriminación, ¿no? Y más allá de eso, cuando vi también lo que pasó en Nicaragua, aquellos estudiantes enfrentándose ante los militares, igualito como pasaron en Venezuela, incluso un amigo de un primo del barrio donde nací murió en manos de las Fuerzas Armadas, simplemente por protestar porque le faltaban medicamentos. Y un niño, Oliver, que por víctima del cáncer, los militares burlándose detrás. Entonces, yo no puedo creer realmente una ideología marxista así, donde te burles del prójimo, ¿no? O donde no ames a Dios y use a la Virgen María con un fusil y use a niños con mascaretas. Y realmente, en realidad, pienso que estamos en un paso en esta posmodernidad a no saber qué es lo que queremos incluso, ¿no? Estamos entre ese ondular entre el bien y el mal. Y yo creo que, bueno, lo que pido es para todos, independientemente de nuestros pensamientos, porque me defino como un hombre que me gusta escuchar a muchas versiones, pero siempre amarnos unos a otros, ¿no? Y ese respeto de la religión importante, independientemente si eres ateo o no lo eres, porque lo que estoy viendo hacia Chile está complicándose la cosa también, ¿no? Entonces, yo creo que sí, los soñadores deseamos un mundo mejor, por eso no hay políticos, poetas o escritores en la política, sino son gente que usa otro tipo de verbo para convencer, y lo pasó con Rómulo Gallegos, ¿no? Que no pudo llegar a la política. Estuvo un tiempo y después, ¿no? O ese Andrés Eloy Blanco, ¿no? Hombres soñadores, pero no caducaron bien en una sociedad, ¿no? Entonces siempre necesitamos ese otro tipo de carácter político. Pero pido mucho amor por nosotros, independientemente de donde seamos, en toda nuestra región, desde Colorado hasta la Patagonia, amarnos mutuamente y desearnos que no existan más esos seres metálicos. Bien, Moisés. Vámonos con Carlitos, que Carlitos nos dice que el nacional excesivamente es conformista, o sea, el ciudadano en su propio país, ¿no? Y el extranjero, la necesidad lo convierte en emprendedor. Somos más trabajadores cuando salimos de nuestro país, y eso lo puede corroborar Carlos, Moisés, Rafael. Aquí a veces esperamos tal vez resolver el día con visitar una tía o a un amigo, ¿no? O simplemente, bueno, abandonarnos por completo, porque estás en tu terruño, estás en tu patria, ¿no? Pero cuando sales de visitante, pues, así como en el fútbol, ¿no? Tienes que apretar los pantalones y bueno, salir a trabajar, a conseguir lo tuyo. Eso nos explica un poco en su nota migratoria, Carlos Javier Jarquín. Dinos un poco al respecto, ya a manera de despedida. ¿Renuncias a la poesía de Rubén Darío, a la poesía contestataria, o por ahí encuentras alguna razón para abrazarte tal vez de los excelentes versos de Darío? Sí, no, si pequeña es la patria, uno grande la sueña, ¿verdad? La cita más célebre de Rubén Darío, que
fue escrito en un poema que se llama Retorno, un canto a Nicaragua, después de volver de Europa, y llega y escribe ese hermoso poema y allí escribe esa cita. Sí, mi poeta preferido es Rubén Darío, y después hay muchos más como Salomón de la Selva, uno contemporáneo de César Vallejo, ¿verdad? Que César Vallejo nace en 1892 y Salomón de la Selva nace en 1893. Y los dos, pues, son grandes poetas latinoamericanos. Salomón de la Selva fue el primer poeta de latinoamericano en ser nominado al Premio Nobel de Literatura. Y César Vallejo, pues, sabemos que él revolucionó, ¿verdad?, con su lenguaje, su poesía. Sí. Y una cita que me encanta de César Vallejo es una que dice: mi dolor es el viento del norte y del viento del sur. Y eso era cuando yo estaba en Nicaragua, que era América del Norte y el sur, que viene siendo Costa Rica, ¿verdad? Y siempre cuando nosotros estudiamos en el colegio a César Vallejo, Lo Geraldo, que es el libro que más estudia, que estudiamos nosotros en esa época, siempre yo me recordaba esa frase y siempre la llevo presente también. Entonces, el nacional casi siempre es excesivamente conformista, sí, casi siempre. En cambio, el extranjero no, el extranjero tiene que olvidarse de pretexto, olvidarse de excusa, y podemos ver en Estados Unidos, ¿verdad? Y en todos los otros países que a veces la mayoría de los extranjeros son los que aportan más a la economía nacional, ¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica hay muchos inmigrantes de distintos países, pero más de Nicaragua, pero hay de Venezuela, hay de Honduras, El Salvador, Colombia y de otros países. Yo también he escrito muchos artículos relacionados a este mundo del migrante, porque yo lo he vivido. Ese artículo está escrito desde una vivencia, no es algo que leí o algo que me imaginé, nada de eso. Eso no es visualización, eso es algo vivido desde el corazón, porque yo como extranjero he vivido mucho desprecio, muchas humillaciones, únicamente por ser extranjero. Otras veces yo me he tenido que encontrar con personas en taxis y a veces van hablando mal de un paisano mío acá en Costa Rica y yo voy en silencio y entonces yo les digo: oye, pero ¿por qué hablas mal de un extranjero? Todos somos seres humanos, las fronteras no existen, las fronteras están en la mente y sobre todo en la mente de los políticos, son los que diseñan y forzan las fronteras, pero nosotros como seres humanos pues no tenemos por qué odiarnos, por qué matarnos, porque todos nos necesitamos. Por ejemplo, en diciembre yo tuve una charla con una señora que ella odiaba a los extranjeros acá en Costa Rica, tanto a los nicaragüenses como a los venezolanos, y lo odiaba porque ella siempre se expresaba mal del extranjero, especialmente de estos países mencionados. Y entonces yo le decía: usted no puede andar diciendo así, usted nunca se puede expresar mal de un ser humano, jamás, le digo, es el error más grande que usted puede hacer en su vida, porque usted no sabe, le digo, que ese extranjero mañana le puede dar de comer. Usted no sabe que si sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, mañana estarán en el norte o en el sur. Esto del éxodo, le digo, esto es bíblico. En tiempo antiguo así era, hoy así es, y siempre será así, le digo, siempre, le digo. Entonces, ese es un mensaje muy profundo, ¿verdad?, de poder respetar los derechos del extranjero. Yo creo que para eso se hicieron el reglamento, ¿verdad?, de las Naciones Unidas, donde habla de los derechos humanos, y debemos amarnos, respetarnos, apreciarnos, admirarnos. Podemos ver en Estados Unidos, ¿verdad?, una potencia del mundo, que cómo los inmigrantes han hecho grandes cambios, sí, en todo, en la tecnología, en la ciencia, en todo. Los inmigrantes son a veces, casi siempre, lo que más sobresalen, sí. Entonces, bien, Carlitos, bien por tus conceptos. Tienes razón, en la parte final
que ya vamos a darle la palabra a Rafael, Estados Unidos es un país de migrantes. El fuerte se consolida prácticamente gracias a los migrantes. Es un ejemplo, es un ejemplo. Lástima de los rechazos que nos mencionaba Rafael y que los vemos por los medios de comunicación y que los vemos incluso en el debate electoral. Lástima por eso, pero apostamos porque eso se supere y que quede en el pasado esa confrontación, que quede en el olvido, que sería lo más importante. La despedida de Rafael. Rafael, despídete de la zona de la carretera central, San Juan del Lurigancho, Ate, a donde llegamos, los conos, ¿no? El pueblo de a pie prácticamente, que para el tiempo que estudiábamos no existía. Tú caminabas un poco más allá de Hacho y ya no había Lima, ¿no? Ahora tú te vas hacia Los Olivos y Los Olivos es una ciudad, ¿no? Nueva prácticamente, es la extensión de Lima. Salí del país, regresé, Megaplaza, Plaza Norte, nada de eso existía, absolutamente. Ni la más mínima señal. A veces me preguntan, oye, ¿cómo solucionamos el problema de Venezuela? Bien fácil, les digo. Lo que hay que construir acá en Caracas es hacia los laterales, hacia los conos que se le llama en Lima, pues simplemente un Megaplaza, un Plaza Norte, un Bol del Sur y se acabó el problema. ¿Por qué? Porque esa gente se dedica a cosas indebidas porque no tienen trabajo. Mientras que en estos emporios económicos que tiene Lima, prácticamente se resuelve la vida. Hay gente que no necesita venir al centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque resuelve su vida en sus propios lugares que no existían para la época en la que estábamos nosotros en el colegio. Rafael, tu despedida, Rafael. Efectivamente, Jorge. Bueno, quiero iniciar esta despedida breve agradeciéndote la oportunidad que me has dado. Ha sido un placer compartir estos minutos con Moisés, con Carlos, contigo, y decirte de que la vida siempre nos da oportunidades. Nosotros cuando salimos de nuestros países, sencillamente hacemos lo que hacemos, nos convertimos en lo que actualmente somos porque no nos podemos dar el lujo de fallar. Es un lujo que de pronto en nuestros países sí podríamos aceptarlo, porque tienes a tu familia, tienes al amigo, tienes al compañero que te puede apoyar y que te puede dar soporte. Cuando estás en el extranjero, difícilmente eso ocurre. Por eso es de que cuando salimos nos transformamos, sacamos fuerzas de donde no hay y nos convertimos prácticamente en unos héroes, ¿no? Ya decía por ahí Pedro, el cantante Pedro Suárez Vértiz, que cuando regreses a tu país trabaja como lo hacías allá, ¿no? Entonces eso también marca bastante el hecho de qué somos y en qué nos convertimos cuando salimos. Yo, a diferencia de nuestro gran poeta César Vallejo, quisiera morir en el Perú. Pero si tengo la fatalidad de hacerlo fuera de mi país, sentiré como que me estuviesen enterrando en mi patria, ¿no? Quiero terminar esto diciéndote lo mucho que valoramos o que probablemente muchos no valoramos el gran poeta que César ha sido y representa para nuestro país. Y agradecerte una vez más por esta oportunidad, Jorge. Gracias a ti, Rafael. La verdad que me emociona escucharte después de tanto tiempo y saludar a todos los amigos que seguramente también van a ver y se van a acordar de nosotros y de aquella época. Y con Moisés, con Carlitos, la extensión de mi corazón hacia Venezuela, hacia Nicaragua, la extensión de mi corazón también hacia Argentina, hacia Costa Rica, para que se supere todo esto. Y como diría Vallejo, pues, Vallejo decía algo, hoy es domingo, ¿no? Algo un poco chistoso, que tal vez no figura mucho por ahí. Él decía, fue domingo en las claras orejas de mi burro peruano en el Perú. Perdonen la tristeza. Mas hoy ya son las 11 en mi experiencia personal, experiencia de un solo ojo, clavado en pleno pecho, de una sola burrada, clavada en pleno pecho, de una sola hecatombe, clavada en pleno pecho.
Hasta la próxima. Un abrazo. Recuerden, la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3. Gracias. Un abrazo. Gracias por Gracias. existir. Un Muchas abrazo. gracias. Nos vemos. Nos Chao. vemos. Gracias. Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y